Bienvenidos a Sello Argentino, segunda vuelta. Hoy estuvimos conversando con jóvenes militantes de la ciudad de Buenos Aires, los jóvenes y la ciudad, Bela Kaplan y Nicolás Descalzo. Bienvenidos a un nuevo ciclo de Sello Argentino. Hoy tengo la verdad que la alegría de contar con la presencia de dos compañeros. Son dos jóvenes de la ciudad de Buenos Aires que nos están acompañando, que me están acompañando, así que les agradezco que me hayan dicho que sí a esta invitación que les hice de compartir este rato juntos. Son militantes de la ciudad de Buenos Aires, militantes universitarios, militantes territoriales. Así que bienvenidos, Nico Descalzo, bienvenidos, Bela Kaplan. Gracias por estar acá y bueno, con muchas ganas de escucharlos, con muchas ganas de que ustedes me cuenten desde el lugar que tienen hoy en la ciudad, cómo ven a nuestra ciudad y también las expectativas, los sueños, las cosas que les preocupan de la ciudad de Buenos Aires y el rol de los jóvenes en este sentido. O sea, no como espectadores, sino como activos actores de la transformación, que por eso los invitamos, porque tienen este perfil. Así que yo voy a empezar con una pregunta así como para romper el hielo, preguntando un poco sobre qué es esto de la experiencia de ser joven en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo se transita esa experiencia? Bueno, gracias Carla por el espacio, Bela, un gusto. Me parece que estamos atravesando un tiempo de cambio en la ciudad de Buenos Aires, donde las perspectivas de quienes habitamos las ciudades en general en el mundo cambió porque estamos ante un escenario donde los territorios empiezan a tener un rol muy trascendental en la vida política, pero en la vida de quienes habitamos esos espacios, y creo que estamos ante un momento de cambio en la ciudad de Buenos Aires, donde los jóvenes empezamos a tener un rol más trascendental, ¿no? Y creo que eso también es algo que están viendo los gobiernos, y por eso creo que tenemos que involucrarnos. No solo vos nos presentabas como militantes políticos, en mi caso militante de territorial hace 10 años de la ciudad de Buenos Aires, creo que empezar a ver los territorios, a planificarlos y a trabajar profundamente en agendas locales es una de las tareas que tenemos por delante. Entonces, un poco me parece que el rol de los jóvenes es no solo ver la macro y los grandes proyectos nacionales como siempre se pensó, ¿no?, al militante político, que hay que pelear por las grandes ideas. Las grandes ideas también se construyen en el día a día y creo que ahí es un lugar donde por lo menos yo quiero trabajar. Querés estar. Ahí te lo uno a vos, Bela, que te veo también como militante política estudiantil y que es hermoso eso de militar en la universidad. Si pensás en el futuro, ¿no? Te pensás en el futuro de la ciudad, pero en este rol activo, ¿no? ¿Qué te entusiasma de ese futuro que ves y qué te preocupa? ¿Cuáles son tal vez algunos detalles que decís, uy, esto me parece que está buenísimo, pero esto va a ser un obstáculo, una barrera, me preocupa esto? Sí, bueno, primero, nada, gracias por la invitación, la verdad, bueno, un gusto, Nico, nada, con Carla ya nos conocíamos, pero la verdad siempre es un placer darle este espacio a los jóvenes, ¿no? En un momento también donde la voz de la juventud se ve un poco relegada, ¿no? Pero bueno, volviendo un poco a la pregunta, el año pasado tuvimos la suerte de tener de nuevo elecciones en la UBA, que ahí volvimos a ver la victoria estudiantil, sobre todo, bueno, por ejemplo, en mi facultad, yo estudié en la Facultad de Ciencias Sociales, estudio Ciencia Política, y hace muchos años que no logramos conseguir la conducción de nuestro centro de estudiantes, y la volvimos a recuperar. Bien. Y las universidades siempre fueron la punta de lanza de la lucha contra los gobiernos, ¿no? Y es fundamental el rol de los estudiantes universitarios y de la militancia universitaria en la lucha contra, bueno, el gobierno de Javier Milei a nivel nacional y el gobierno de Jorge Macri a nivel local, ¿no? Después las preocupaciones, la verdad que son varias en la ciudad de Buenos Aires del día de hoy. Podemos hablar de la problemática del transporte, bueno, la seguridad, bueno, la suciedad en la ciudad, que nada, capaz después vamos a ir un poco más abarcando cada punto, ¿no? Pero la realidad es que hoy son varias las problemáticas que nos aquejan a los porteños y a las porteñas, y sobre todo a los jóvenes se nos suma, digamos, si se quiere, esta dificultad extra de que jamás para el gobierno del PRO fuimos una prioridad en la agenda política, ¿no? ¿No sentís que son escuchados los jóvenes? No, por supuesto que no. Bien. Una ciudad que se caracteriza por propiciar los negociados de los amigos, cuando tenés a pibes que no les alcanza
para comer la plata que le da a su familia mes a mes, que tienen que depender de un sándwich podrido en mal estado, digo, claramente da a entender que no es una prioridad del gobierno porteño, ¿no? Nuestros jóvenes. Además, me parece, para sumar a lo que plantea Bela, los gobiernos nacionales se caracterizan por siempre estar pensando la macro, y también cuando hay gobiernos locales que justamente no tienen una presencia activa, y más en ciudades con un presupuesto como el de la Ciudad de Buenos Aires de 13,6 billones de pesos, claramente tenés que tener un rol activo en las políticas públicas. Entonces, lo que planteaba ella No es con un presupuesto más. no es un presupuesto más, es uno de los presupuestos más altos desde ya en la República Argentina, pero a nivel internacional, y superior al de muchas ciudades con mayores niveles de desigualdad. Entonces ahí tenés una doble responsabilidad, ¿no? Y entonces por eso tenés que focalizar en qué políticas productivas laborales tenés que planificar, en cómo vas a generar los mecanismos para que el transporte no sea un impedimento y que lo puedan usar los jóvenes. Digo, el año pasado se logró la sanción del boleto estudiantil para las universidades, y me parece que eso es un punto importante a destacar, y cómo los gobiernos en ese ¿Cómo se sentido... logró eso del boleto? O sea, ¿hubo militancia ahí activa? Obvio, hubo una militancia muy activa. A ver, la verdad que el boleto universitario, el boleto educativo en general es una lucha histórica, ¿no? Siempre. El movimiento universitario, digo, nos recuerda incluso a momentos, a los peores momentos de nuestra historia, ¿no? Pero la realidad es que sí, se sancionó ese boleto universitario. A día de hoy los estudiantes universitarios no podemos acceder a ese boleto. Digo, por más de que es un proyecto aprobado en la legislatura porteña, a día de hoy el gobierno de Jorge Macri no impulsó la inscripción para que los estudiantes universitarios nos podamos anotar. No sé si puedo acá, por ejemplo, contar algo capaz medio anecdótico, ¿no? Sí, claro. En mi caso, yo vivo cerca de la zona del Cid Campeador. Sí. Una zona que claramente... El centro de la ciudad. El centro geográfico de la ciudad, pero que no tiene el subte. Digo, está licitada la línea G, la vienen prometiendo, bueno, como 2001, la línea F. 24 años. Desde el año 2001, 24 años. ¿Ustedes cuántos años tienen? Yo tengo 20. Bueno, o sea, mucho más. Desde antes de mi... Yo 23. Por eso. Claro. No más. Bueno, la línea G es un proyecto que se viene impulsando desde el gobierno porteño, o al menos vienen publicitando desde el gobierno porteño hace, bueno, ya vos me decías, 24 años. Claro. Y la realidad es que todavía esa línea G claramente no existe, igual que la línea F, ¿no? F Que estamos tampoco. Y la línea gastando I, una fortuna claro. Sí. en publicidad para un subte que no existe. Pero más allá de eso, yo estudio, bueno, como les conté, acá en la Facultad de Ciencias Sociales en Constitución. Para llegar a la facultad, yo me tengo que tomar el 135 para llegar a la línea E. O sea, más o menos gasto solamente en transporte para ir y volver de la facultad 40.000 pesos por mes. Digo, esa es una realidad que viven muchísimos compañeros que cursan conmigo, incluso que tienen que venir desde la provincia de Buenos Aires, que bueno, también ese es otro punto a destacar, ¿no? Del boleto universitario, que no van a poder acceder los compañeros que residen en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces eso claramente marca, ¿no? Un punto a discutir, al menos, aunque sea. Cómo las políticas públicas te condicionan, y condicionan siempre, vamos a decir la verdad, y este es otro tema que quiero compartir con ustedes y que ustedes me den su opinión, cómo también te condiciona a los estratos más bajos, es decir, a las personas con menos acceso a una situación económica estable, porque también repercute más en los más pobres. Sí, claro. Es decir, empezás a restringir otros derechos. La pobreza te empieza a calar en el derecho del acceso a la educación, al transporte, a la posibilidad de estar comunicado también. Entonces, es una ciudad que merecería, por lo que es la ciudad, estar de norte a sur y de este a oeste súper comunicada, y no que se den las desigualdades que se dan entre tal vez las comunas más... Sí, la las zona que no suroeste. están conectadas. Cuando no estás conectado, te pasa lo que le está pasando a la ciudad de Buenos Aires. Sí, cuando aparte zonas como Caballito, Paternal, digo, son el centro geográfico de la ciudad de Buenos Aires. O sea, ni siquiera estamos hablando de las zonas más del norte o del sur de la ciudad, que eso ya Bueno, ni entonces hablar, ahí, ¿no? ahí yo veo que ustedes, les pregunto, es el gran desafío, ¿no? ¿Cómo hacer para que poner esto en agenda? O sea, estas cuestiones que los movilizan de alguna manera. Ustedes recorren, estudian, viven la ciudad. Y yo veía como Nico, por ejemplo, recorriendo todos los barrios porteños, a Bela también haciendo lo mismo desde lo territorial y desde las universidades. Bueno, ¿cómo se imaginan que va a ser el rol de ustedes, o qué pueden aportar a antever estas dificultades que toda ciudad tiene, por supuesto? O sea, no estamos diciendo ninguna novedad, pero la ciudad de Buenos Aires tiene algunas dificultades, tiene algunas cosas que nos enamoran también de la ciudad, que decimos qué bueno vivir en la ciudad de Buenos Aires. Pero, ¿cómo ven esto? ¿Qué los moviliza? ¿Qué ven para aportar? Bueno, decías eso que nos enamora a los porteños y las porteñas, y para mí uno tiene que estar orgulloso de su ciudad, ¿no? Porque
en muchos lugares ve como la identidad está muy expresa. Bueno, creo que los porteños y las porteñas tenemos que hacer eso y no pensarnos tal vez como nos miran otros de, bueno, somos una ciudad muy pensada solo para la ciudad, y me parece que conviven muchísimas situaciones y, por ejemplo, es considerada una región. Digo, la ciudad de Buenos Aires con el conurbano conforman el AMBA. Claro. 35 municipios de un lado de la General Paz, 48 barrios del otro lado de la General Paz, y donde conviven cotidianamente 6 millones de personas, porque en la ciudad de Buenos Aires viven 3.120.000 aproximadamente, que circulan y que cruzan. Por eso lo que planteaban ustedes con el tema del transporte es central. En lugar de estar generando prejuicios con los que viven de un lado o del otro de la General Paz, cómo hay que planificar eso, porque si no son situaciones que te desbordan y es mejor adelantarse, y además esa es una de las funciones de quienes dirigen o de quienes son gestores, ¿no? Adelantarte a posibles situaciones y en lugar de tener un prejuicio con el que vive del otro lado de la General Paz, que muchas veces son médicos, son policías que trabajan en esta ciudad, pero que tal vez por cuestiones económicas. Y más caro vivir en Claro, Buenos Aires, chicos. de ¿Es así, vivienda, o no? laborales. ¿Acceso a la vivienda? Sí. Exactamente. Entonces creo que nuestro rol es, bueno, estamos en un marco, en el inicio de un marco de campaña en la Ciudad de Buenos Aires y muchos van a empezar a notar cómo no hay que hablar tanto de las cuestiones nacionales y sí de las cuestiones porteñas solo por un interés que es el de ir a buscar el voto al vecino o a la vecina. Pero me parece que tiene que ser una práctica política nuestra empezar a interiorizarnos muchísimo más en lo que pasa en nuestra ciudad, que tranquilamente es un país. Uruguay tiene 3 millones de personas, la Ciudad de Buenos Aires tiene números similares y una densidad política, laboral, productiva muy grande. Pero aparte hay algo acá, y perdón, Sí. No, está bueno qué rol, esto que mencionó también de estamos casi en una campaña, la oferta electoral, cómo convive los jóvenes, más allá de que ustedes sí son militantes, pero bueno, cada experiencia de campaña es distinta también, Sí. y cómo conviven los jóvenes en una campaña y cómo conviven en una ciudad en campaña. Esto está bien también pensarlo, ¿no? Sí, obvio. Bueno, nada, nosotros ya venimos acompañando a Leandro ya, bueno, desde el 2023 con su campaña de jefe de gobierno y ahora a candidato a legislador porteño. Y creemos que es fundamental y que es el principio de la construcción de un programa político diferente, una alternativa real en la ciudad de Buenos Aires, en un contexto también en el cual el gobierno de la ciudad, yo creo que se ve muy golpeado. Yo creo que también en algún punto por la cercanía que mostró Jorge Macri con el gobierno nacional y ciertas políticas que... Digo, el PRO siempre podemos hacer un montón de críticas a la gestión de Larreta, bueno, a los 18 años ya del PRO en la ciudad de Buenos Aires, pero había algo que ellos tomaban como su punto central y si se quiere su arma fuerte, que era la gestión de obra pública, ¿no? Y cómo era, por ejemplo, el viaducto, bueno, la línea H, bueno, podemos mencionar un montón de cosas, obviamente sectorizado en un sector muy puntual de la ciudad de Buenos Aires, abandonando totalmente al sur, bueno, y muchísimas otras cosas, pero pareciera que en la ciudad de Buenos Aires en los últimos 2 años, 3 años, se abandonó por completo y de forma integral al porteño y a la porteña. Digo, se ven los contenedores explotados de basura, el subte que ya no da abasto, obras, la línea, creo que la estación Palermo de la línea D estuvo cerrada 3 meses para un revestimiento que quedó incluso peor que como estaba. Entonces eso marca, ¿no? Un punto de partida importante al momento de discutir, bueno, ¿qué ciudad queremos? Nosotros queremos una ciudad más humana, una ciudad más amigable con el medio ambiente, pero sobre todo una ciudad que abarque de forma integral a todo el territorio de la ciudad de Buenos Aires. Que sea en este sentido, me parece que los escucho a ustedes, que la camina a la ciudad, que sea una ciudad donde uno la disfrute, ¿no? Entonces, me parece que el desafío de los jóvenes, yo los veo a ustedes y a ustedes representando un montón de otros jóvenes en ese sueño, ¿no? Y en la construcción de ese sueño, no como una utopía o como algo que uno lo sueña desde un lugar de no acción, sino al contrario, de transformación activa. Y me parece que está buenísimo porque ustedes en realidad están en el presente viviendo la ciudad. Y en ese aspecto yo quiero marcar una cuestión que me parece que es fundamental, que tiene que ver con la relación de los jóvenes, así como mencionamos el tema del acceso a la vivienda, el tema de los jóvenes y el empleo. Es un informe reciente de Forodata marcando algunas cuestiones de cómo es la situación de las juventudes y el mercado laboral, las juventudes y la relación con el trabajo.
Y hay algunos datos que son bastante preocupantes respecto de que son ustedes, los jóvenes, son los más expuestos a situaciones de precariedad laboral, de salarios más bajos, de situaciones de no acceso a derechos laborales. Entonces, en ese sentido, yo pregunto, ¿cómo ven ustedes? Y te pregunto a vos más desde el vínculo laboral, y a vos te voy a preguntar más de educación y empleo en la universidad. ¿Cómo ves esto, no? ¿Cómo ves la relación y cómo se relaciona el joven en la ciudad de Buenos Aires con el empleo o con el acceso al primer empleo? Si lo tiene como preocupación, ustedes hoy tienen una edad que tal vez no son las mismas preocupaciones mías a la edad de ustedes, o sea, era otro el panorama laboral. Sí, claro. Mirá, estaba haciendo números y anotando y el desempleo en la ciudad de Buenos Aires está del 4,6 y subió al 7,5 con un mayor desempleo en las zonas de la Comuna 4, que es La Boca, Barracas, Pompeya y Parque Patricios, la Comuna 9, Mataderos, la zona de Liniers y bueno, y también la Comuna 10. Son zonas que históricamente nunca fueron pensadas en materia laboral. Y en particular en los jóvenes, yo creo que hoy en día hay una fragmentación laboral muy grande, Sí. hay una precarización muy, muy grande y hay salarios malos, ¿no? Esa fragmentación hace que hoy no te alcance con un solo trabajo. Y entonces tenés que estar con 1, 2, 3 trabajos más. Y entonces eso complejiza todo un panorama donde también el rol educativo, pero esa posta se la dejo a Vela, también es un factor clave, ¿no? Porque si hoy en día la educación no es un motor de progreso para ese ascenso social, el trabajo ya llega también con ciertos problemas. Digo, si la educación no motoriza, es difícil acceder a un puesto de trabajo formal, ni hablar, pero que además también genere un nivel de satisfacción, ¿no? Porque hoy en día el trabajo que se consigue no es para satisfacer una necesidad o para estar en el lugar que vos soñás. Para mí hay algo de la calidad humana, de la calidad de vida que uno elige que es muy importante. Vos no podés tener un bienestar integral general si no estás en un lugar que también satisface un poco esa visión, ¿no? Este nuevo estrato de trabajadores pobres, ¿no? Décadas atrás era imposible de pensar, el que laburaba, el que era un trabajador, una persona con una remuneración, no era pobre. ¿Por qué? Porque tenía un ingreso. Hoy, esta nueva categoría que se ha dado en las últimas décadas y estos datos respecto de la informalidad en el empleo que afecta a todos, a jóvenes y adultos, pero a los jóvenes aún más. Y yo ahí es una pregunta para vos, Vela, porque uno de los datos que arroja este informe tiene que ver con que a menos nivel educativo también las trayectorias laborales se empiezan a enlentecer, son más precarias. Entonces ahí juega también el tema del juego de la pobreza, es decir, en definitiva termina afectando también a los más pobres que no tienen acceso a un nivel educativo al que sueñan, y después, por supuesto, que sus trayectorias laborales también se ven condicionadas. No, ¿Cómo ves en la universidad esto, en el sector universitario, como preocupación, esto de que abandonan tal vez la universidad a algunos compañeros tuyos? Es que eso es fundamental, digo. A ver, en la ciudad de Buenos Aires, un 0,7% del presupuesto únicamente se destina a políticas de inserción laboral, de trabajo en general. O sea, una parte ínfima del presupuesto para que nuestros jóvenes puedan insertarse en el mundo laboral. En un contexto también donde el trabajo se diversifica, cada vez se exige a los jóvenes mayor capacitación para acceder a ciertos puestos de trabajo, y donde se nos presenta también la disyuntiva de, bueno, hay situaciones en las cuales tenés que elegir entre ir a estudiar o trabajar, pero porque también la educación cuesta caro. Es esto que te estoy contando, yo tengo que gastar 40.000 pesos solamente para ir y volver de la facultad. Y no estamos hablando de lo que uno gasta en comida estando todo el día en la facultad, lo que uno gasta algo para picar, lo que uno gasta en apuntes. O sea, la educación en sí se vuelve un gasto, y por supuesto ni hablar de que las becas las becas estudiantiles no existen. Digo, los que los impulsamos son los centros de estudiantes, con aportes, digo, desde los kioscos, etcétera. Pero sí, se termina presentando esta situación en la cual muchísimos compañeros tienen que elegir o atrasar la carrera, hacer menos materias, o directamente terminar abandonándola. Y tampoco desde el gobierno se impulsan políticas educativas para que
las mismas instituciones de enseñanza, universitarias, las mismas instituciones universitarias o secundarias, etcétera, sean ese enlace, ¿no? con el mundo laboral. Digo, estuvo ese intento más que fallido de las ACAPs en donde los pibes iban a levantar pochoclos en el Cinemark Hoyts. Claro. Y yo me pregunto qué tiene que ver con la inserción laboral en la ciudad de Buenos Aires que los pibes vayan a limpiar un cine. Ni siquiera tenía que ver con las orientaciones que puedan tener cada uno de los colegios. Claro, eso también, ¿no? Debiera haber una estrategia ahí también de sectorizar sectores estratégicos y también cuestiones laborales que movilicen a los jóvenes en las áreas en las que están estudiando, tienen aspiraciones y demás, ¿no? Y aparte terminaban siendo empleados gratuitos para las empresas amigas del poder. Claro. Digo, sí esta lógica de los negociados en los porteños. Y es impresionante, ¿no? Porque uno piensa, digo, se podría hacer tanto. Hay tanto, por ejemplo, nosotros, yo tengo compañeros de la escuela de cerámica, ¿no? Sí. Que hay un montón de cooperativas, porque aparte ahí también funciona un terciario, y que los pibes podrían trabajar ayudando ahí, ¿no? Y de repente mandaban a los pibes a hacer pasantías de cualquier otra cosa. Y los pibes no terminan teniendo un ingreso real al mundo laboral. Y después terminás la carrera, salís con el título abajo del brazo y para cualquier trabajo te piden experiencia. Y además me parece que también hay que destacar cómo la comunidad educativa genera, ya sea en primaria, secundaria, universitaria, genera un sistema solidario para que puedan esas trayectorias educativas finalizarse, digo, porque si no tenés un kiosco, una cooperadora que entiende y tiene esa sensibilidad social, tal vez eso hace que muchos pibes tengan que dejar. Claro. Entonces me parece que es fundamental. No tiene que ser la voluntad de uno de los no tiene que depender de la voluntad política de quienes conduzcan por el momento un Pero centro es un buen estudiantes. aporte el que estás diciendo. Pero además me parece que eso también es necesario para pensar la estabilidad que ciertas áreas tienen que tener en Argentina. Digo, somos militantes políticos con, obviamente, orígenes partidarios. Nosotros acá podemos tener ciertas ideas en común, pero digo, es necesario pensar una Argentina donde ciertas bases no se tengan que romper cada 4 o 5 años, porque si no, justamente los que están en el medio son los pibes, y nosotros como militantes políticos tenemos un compromiso social más que partidario, que es tratar de procurar que, bueno, ciertas bases en Argentina se puedan construir a mediano y largo plazo. Bien. Bueno, y ahora una última pregunta, porque miremos para el futuro y quiero escuchar a los jóvenes, porque todos tenemos sueños. También los grandes tenemos sueños. Por supuesto. Tuvimos sueños y a veces tenemos los mismos sueños que cuando éramos chicos, porque todavía algunos siempre hay sueños por cumplir. ¿Qué ciudad de Buenos Aires sueña Nicolás Descalzo? Una ciudad mucho más humana, donde existe un desarrollo integral, donde uno puede elegir vivir en esta ciudad porque quiere, porque la ama, porque la disfruta, que no sea una ciudad que te expulse, sino que uno pueda decir, bueno, yo quiero construir y desarrollarme mi vida acá, sin importar el barrio, sin ningún prejuicio de los que viven de un lado de Rivadavia o del otro lado de Rivadavia, y que quienes tenemos cierta responsabilidad política, militante, que nos preocupemos por esta ciudad, que no sea algo ocasional, temporal, solo en campañas legislativas o ejecutivas, sino que le dediquemos realmente nuestro tiempo a pensar una ciudad que tiene mucho por hacer y por dar todavía. Bien. ¿Y qué ciudad sueña Bella Kaplan? Y una ciudad en la que los jóvenes podamos proyectar a futuro, podamos proyectar con la vivienda propia, podamos proyectar por un trabajo estable. Una ciudad que no solamente sea linda para verla, digamos, 45 grados para arriba viendo las cúpulas, sino que uno pueda habitarla, digo, una ciudad que sea un disfrute, ir a un espacio público, ir a un parque. Creo que esa es la ciudad que soñamos, y yo creo que ahora es un momento bisagra y es un momento en el que realmente por primera vez en 18 años podemos volver a ganar la ciudad, podemos repensar un panorama para los porteños y las porteñas. Así que nada, esperemos que sea así, con el compañero Leandro, que viene trabajándose mucho, recorrió toda la ciudad de Buenos Aires, y creemos que va a ser un gran año. Y nada, ojalá que podamos encontrarnos acá en 4 años más, y que el panorama sea otro en la ciudad. Sea mejor. La verdad que ha sido un placer que jóvenes participen, que se comprometan, que militen, donde sea. Siempre decimos lo mismo, no importa dónde uno milita, dónde uno se compromete, pero sí que el compromiso esté puesto en que el presente se construye pensando en presente y pensando en futuro, y no solamente en términos individuales, sino en participación ciudadana en serio. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Carla. Y bueno, ya nos encontraremos y nos cruzaremos por esta hermosa ciudad. Muy bien. Gracias por acompañarme.